Ante este escenario en el cual tranquilamente Ucrania podría terminar uniéndose a la Alianza Atlántica, empiezan a salir algunos países a decir que, oye, de repente es muy pronto para que, en este caso, Kiev se una a la OTAN. Y sí, tenemos que hablar de lo que está diciendo tanto Estados Unidos como Alemania, países que dicen que son aliados de Ucrania, pero que han salido al frente a decir que, oye, hay que tomarse con tiempo la unión, la adhesión de este país dentro de la OTAN. ¿De qué se trata esto? Y por qué incluso Estados Unidos ha reconocido que incluso la propia administración de Kiev debería cumplir algunas cosas o cumplir algunos objetivos antes de siquiera seguir pidiendo ayuda. Vamos a comentarlo. Dos de los más grandes aliados de Ucrania estarían presionando tras bastidores para que se retrase la invitación para que este país ingrese a la Alianza Atlántica. Así como lo escuchan, de acuerdo con un artículo de Foreign Policy que cita a una docena de funcionarios actuales y anteriores familiarizados con este asunto, Estados Unidos y Alemania están frenando, al menos temporalmente y de forma discreta, por así decirlo, la posible situación de un ingreso de Kiev a la Alianza Atlántica. Los funcionarios occidentales de la OTAN, sobre todo de Washington y de Berlín, creen que es demasiado pronto para iniciar un proceso de adhesión de Ucrania en la OTAN, mientras el país sigue librando un conflicto contra Rusia. Esto publica el medio internacional. Pese a esta supuesta negativa de Alemania y de Estados Unidos, Kiev cuenta con el apoyo de países, por ejemplo, de Europa del Este, que ya forman parte del bloque militar, como Polonia y las naciones bálticas, que han adoptado posturas antirrusas y se han adherido a las sanciones de Occidente contra Moscú. Sin embargo, como hemos comentado al inicio del video y en otra nota, debemos decir lo que está incluso pidiendo Estados Unidos, que ha reconocido que Kiev tiene que hacer reformas esenciales, pero no para unirse a la OTAN, sino, en este caso en específico, para que siquiera siga recibiendo ayuda. Y es que sí, Ucrania tiene que hacer reformas esenciales si quiere que la asistencia estadounidense fluya en forma ininterrumpida al país. Esto ha sido advertida por la propia secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. De manera literal, ella ha dicho: permítanme también ser clara. El apoyo presupuestario directo de Estados Unidos a Ucrania se beneficia de un nivel sin precedentes de sólida supervisión y, en este caso, transparencia, y un tema de gran importancia para el Congreso y la administración. El apoyo adicional estaría condicionado a que Ucrania haga reformas esenciales, terminó diciendo la funcionaria. La propia Yellen hizo estas declaraciones antes de una reunión bilateral con los vicepresidentes ejecutivos de la Unión Europea, Margrethe Vestager, y en este caso, hablando pues de momentos en el que la ayuda del país norteamericano a Kiev está congelada en el Congreso por falta de un acuerdo entre los republicanos y los demócratas. Ahora, la secretaria de Tesoro ha subrayado que Ucrania tiene que desempeñar su rol en lo que respecta a la ayuda estadounidense, así como al propio Congreso de Estados Unidos, quien hizo su parte a la hora de canalizar la asistencia financiera a Kiev. Lo que llama la atención es que se está metiendo presión para que Ucrania cumpla ciertas reformas para que se le envíe ayuda, pero no se puede unir todavía a la Alianza Atlántica. De hecho, lo que está comentando la propia Yellen es que, como ha dicho el presidente Zelensky, el apoyo no es caridad. Es una inversión a la seguridad nacional de Estados Unidos, en la seguridad de Europa y en el sistema internacional basado en normas que nos benefician a todos. Terminó señalando Yellen, haciendo también una demostración de que este dinero no crece en los árboles y tampoco se le está dando a Ucrania porque sí. El comandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general Hossein Salami, ha dicho que Irán no va a dejar sin respuesta las amenazas de Estados Unidos, un día después de que el presidente Joe Biden asegurara que Washington responderá a este ataque ejecutado hace unos días contra una base militar del país norteamericano en Jordania. Lo que ha dicho de manera literal, y según reporta la agencia de noticias iraní Tasnim, es que no van a dejar que ninguna amenaza quede sin respuesta. No buscan una guerra, pero tampoco le temen. Este es el hecho que prevalece en nuestra sociedad.
terminó diciendo Irán. El mismo dice que ya nos han puesto a prueba. Lo que nosotros y ustedes, es decir, Irán y Estados Unidos, tienen en común es que nos conocemos. Esto es lo que ha terminado diciendo el mando militar iraní. Ahora, el mismo ha agregado que los enemigos han lanzado una guerra económica y psicológica contra el pueblo de Irán y amenazan su seguridad. Hoy escuchamos amenazas en discursos de funcionarios estadounidenses. El general Tasnim también señaló que el movimiento de resistencia de los palestinos está en curso de lo que él llama una victoria, al afirmar que Israel va a perder definitivamente su embestida contra Gaza, porque serán incapaces de mantener un pequeño pedazo de tierra después de meses de guerra. Ahora, Tasnim ha recordado en su despacho de prensa que, en una reunión, en este caso, con un grupo de altos mandos militares en abril del 2023, el líder de la revolución islámica, el ayatolá Ali Jamenei, había pedido a las Fuerzas Armadas de Irán que sigan mejorando su preparación en todos los ámbitos y no dejen de progresar, porque las amenazas de los enemigos nunca se van a desvanecer. De hecho, este 30 de enero, en Washington, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Pat Ryder, ha informado que se espera que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, llame a las familias de los 3 soldados que fallecieron el fin de semana en un ataque en Jordania. También se espera que el 2 de febrero, el propio Austin asista a una ceremonia en la base aérea de Dover, en Delaware, en donde se van a llevar los restos de los 3 soldados fallecidos en este ataque. ¿Cuál es el tema? Que ante esta situación se está generando una presión directa sobre Joe Biden para que ejecute algún tipo de respuesta. Y es que sí, Biden ha ordenado elaborar una respuesta al ataque a su base militar en Jordania. Es decir, el escenario está complicado porque Estados Unidos, obligado un poco por la tensión y por la figura de las elecciones que se van a vivir en el país este año, están empujando al presidente a tomar medidas bastante preocupantes. Pero es que en Irán salen al frente a decir que tampoco tienen miedo a este tipo de acciones. Así el escenario, el presidente estadounidense Joe Biden ha ordenado elaborar un ataque, una respuesta de Washington que presume se proviene de grupos pro-iraníes. Y aquí hay un tema. Irán ha salido al frente a decir que ellos no tienen nada que ver en este escenario, pero para Estados Unidos sí que tienen que ver. Y el hecho de que ahora salga Irán a decir que tampoco es que tengan miedo, demuestra que esto está servido para un conflicto a gran escala. Si termina sucediendo algo entre Irán y Estados Unidos, para muchos estaríamos hablando de un conflicto incluso nuclear. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.